Queridos profesores, coordinadores de los proyectos ambientales escolares PRAE del departamento del Quindío, esta presentación pretende llevarles un mensaje en términos de lo que debe ser el contexto de nuestros proyectos en la cuenca hidrográfica del río de la Vieja. El contexto para los proyectos ambientales escolares deberá partir de una división territorial que responda a una estrategia que se tiene a nivel nacional, que el gobierno nacional a través del IDEAN ha dividido prácticamente el territorio en unas regiones hidrográficas por sus fuentes principales. Todos hemos visto que desde la educación primaria se nos enseñan las 5 regiones de Colombia. Esas 5 regiones pues responden a unas fuentes principales, como son el río Magdalena, río Cauca, como son el río Amazonas, como es la región del Pacífico y como es la región del Atlántico. Esas 5 regiones a su vez las han subdividido de acuerdo a otras fuentes hídricas que son tributarias de estas fuentes a las que nos estamos refiriendo. De tal manera que en esta división del territorio por esas unidades nos va dando que las 5 regiones iniciales se van subdividiendo en otras subzonas hidrográficas y el gobierno nacional pues ha determinado que cada fuente de estas puede tener un código, de tal manera que todo el país ha sido dividido en una unidad mínima que se ha denominado la cuenca hidrográfica. En las imágenes podemos ver que la división más pequeña nos divide el país prácticamente en una especie de rompecabezas, donde tenemos aproximadamente 309 piezas para este rompecabezas y cada una de ellas responde a una cuenca hidrográfica que para el caso del departamento del Quindío todo su territorio queda incluido en la cuenca hidrográfica del río de la Vieja. Este territorio con esta división pues nos permite que podamos de alguna manera desde los temas que generalmente son de cotidiano trabajo, como son la producción agropecuaria, la calidad y cantidad del agua, las áreas y ecosistemas estratégicos, hablemos de páramos, humedales, las áreas protegidas, empezando por la nacional que tenemos acá, que es un parque nacional, unos distritos regionales de manejo integrado, unos distritos de conservación de suelos, todos estos elementos que componen, digamos, nuestra naturaleza, pues hacen parte todos de una misma unidad hidrográfica que se denomina cuenca hidrográfica del río de la Vieja. Para ello, el plan de ordenación y manejo de la cuenca pues entrega todos los insumos que se requieren pues para un diagnóstico de tipo semidetallado, como el que se está entregando en este plan que se acaba de aprobar y que va desde el año 2018 hasta el año 2038. En términos de la educación ambiental, para nuestros proyectos ambientales, entonces este contexto, donde está, digamos, lo geográfico, pero también está lo sociocultural, que podríamos denominar socioecosistema, pues requiere que se conozca y que se tenga en cuenta, porque todas esas problemáticas que son, digamos, el punto de partida de nuestras apuestas educativas a través de los PRAE, pues requiere conocerse en dónde están ubicadas dentro de este territorio y de acuerdo a su ubicación, pues esa educación ser muy pertinente para solucionar la problemática que se haya priorizado e identificado por el PRAE. ¿Qué queremos significar con esto? Que si estamos hablando de las zonas que conforman una cuenca hidrográfica como el río La Vieja, pues debemos tener en cuenta que hay una parte alta de esta cuenca, donde en esa parte alta de la cuenca vamos a encontrar los páramos y los bosques altoandinos, que los hemos clasificado, digamos, en una nivel altitudinal por encima de los 1900 metros hasta los 4750,
Entonces, entre los 1900 y los 4750 metros podríamos hablar de la cuenca alta del río de la Vieja, y ahí la educación sería muy pertinente que estuviera asociada a las problemáticas asociadas a los ecosistemas de páramos, bosques altoandinos y las actividades productivas que se dan allí. Si seguimos bajando y encontramos la cuenca media, podríamos hablar de una altitud más o menos entre los 1300 y los 1900 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué quiere significar esto? Que allí está lo que hemos conocido tradicionalmente como la zona cafetera, y es donde se ha dado la declaratoria pues, del paisaje cultural cafetero. ¿Qué encontramos en estos ecosistemas? Pues toda la actividad productiva cafetera principal, los guaduvales, los bosques ya que no son los bosques que denominaríamos subandinos, y toda la actividad productiva del plátano, de los cítricos y de los cultivos asociados al café en algunos casos, y otros cultivos que han venido reemplazando a la caficultura. De tal manera que esas problemáticas asociadas a este recurso hídrico y a todos los recursos naturales que hay allí, pues la educación ambiental respondería a estas características, estas condiciones de este contexto. Y ya en la parte baja del departamento hablaríamos de unas altitudes, y de la cuenca hablaríamos de unas altitudes que irían desde los 1000 metros aproximadamente, digamos a nivel de Cartago, inclusive por debajo de los 1000 metros, estamos hablando de 900 metros, hasta los 1300, que llamaríamos la cuenca baja del río de la Vieja. De tal manera que en esta zona ya encontramos nuevamente unas zonas de ganaderías extensivas, pero de cultivos agroindustriales, ya porque pensamos cultivos de la piña, por ejemplo, del sorgo, de otros cultivos extensivos y productivos, también incluyendo la ganadería, algunos guaduvales ya no tan productivos como los que encuentran en la zona del paisaje cultural cafetero, ya explicaba, pero que requieren que las problemáticas y las potencialidades que tienen estos territorios pues, sean abordados desde el proyecto ambiental escolar y desde la educación pertinente. De esa manera, estamos proponiendo que la educación ambiental responda a esa planificación de cuenca hidrográfica, y que estemos hablando si es en la cuenca alta, media o baja, de acuerdo a esas condiciones que nos está dando el contexto de la cuenca hidrográfica del río La Vieja. Hasta ahí quisiéramos trabajar el tema del contexto y poder retroalimentar con nuestros PRAE para que se ubiquen en términos de esas condiciones biofísicas y socioculturales, y a esto le hemos denominado el contexto hidrográfico del río La Vieja.